La prueba del 9 de que la oferta de vivienda no es capaz de dar abasto a la demanda es que la subida de los tipos de interés apenas han hecho mella en las compraventas, que, atención, vuelven a repuntar en nuestro país. Faltan viviendas para comprar y para alquilar, y son muchos quienes deciden que es más rentable transformar un local comercial en una vivienda que dedicarlo a un negocio cualquiera. En Canarias los principales cambios de uso se han dado en su mayoría en antiguos hoteles, y en el conjunto del estado las nuevas viviendas provienen de oficinas que cambian de uso y también se han producido sobre inmuebles de uso religioso o incluso edificios públicos. Cualquier cambio de uso resulta rentable para una demanda que no para de crecer, sin que la ley de vivienda haya posibilitado, al menos de momento, que los dueños de 400.000 casas que se estima que están vacías hayan tenido confianza para ponerlas, al menos en el mercado de alquiler. Lo cierto es que estamos ante un desequilibrio de oferta y demanda claramente inclinado hacia lo primero. ¿Qué ocurre en estos casos? Que los precios suben. Pongamos cifras a esa demanda. Lidia Rodríguez, según el Banco de España, ¿cuántas viviendas harían falta para satisfacer la demanda actual en nuestro país? Pues Roberto, según el Banco de España, harían falta aproximadamente a fecha de hoy unos 600.000 inmuebles de cara al 2025. O sea, en un año tendríamos que tener 600.000 inmuebles, viviendas, para poder lograr ese equilibrio en el mercado inmobiliario. Hay que recordar que ahora mismo tenemos 400.000 casas en España que se encuentran vacías. El Banco de España además también da consejos para lograr ese equilibrio, y algunos son muy destacados. Por ejemplo, subir el IBI en algunos inmuebles, y también bajar ciertos impuestos que puedan facilitar la compra de esas viviendas. También hablan de algo, Roberto, que también se habla mucho en la calle, y es crear vivienda nueva, pero sobre todo vivienda pública. La prueba de esa necesidad de vivienda es que, a pesar de la subida de tipos de interés, la compraventa no solo se ha mantenido, Lidia, sino que está subiendo. Sí, es cierto, Roberto. Hay que decir que llevábamos más de un año en continua bajada. Sin embargo, en este último mes se han producido ciertas operaciones que han destacado porque suponen un incremento del 5,8%. A fecha de hoy, si comparamos con el año pasado, hay que decir que se han producido aproximadamente unas 53.000 operaciones. Es decir, tanto se han comprado como se han vendido. Y de esas que se han comprado o se han vendido, hay que decir que la gran mayoría son pisos nuevos, aproximadamente un 20%, pero la vivienda de segunda mano también parece que empieza ligeramente a moverse. Hablamos de un 2%, Roberto. Vamos a buscar más datos. Gracias, Lidia, con Francisco Ñaretas, portavoz de Idealista. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Bueno, las viviendas han subido un 7% según sus datos respecto al año pasado. Los préstamos son más caros que años anteriores y, sin embargo, siguen subiendo las compraventas. ¿Cómo me explica esto? Bueno, pues porque hay mucho apetito por comprar y principalmente hay muy poca oferta. Entonces suben las compraventas. Pero hay muchísimo apetito, sigue habiendo muchísimo apetito por comprar, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. No olvidemos que España es un país en los que muchos compradores internacionales tienen sus ojos puestos, no solamente en los archipiélagos, y eso en Canarias sabéis muy bien, sino en todo el arco mediterráneo. O sea que a lo mejor también esa subida de la demanda es porque compradores extranjeros a lo mejor tienen más dinero para comprar y se deciden a hacerlo. Bueno, el principal problema de la vivienda en España, y lo decíais muy bien en la entradilla, es la falta de oferta disponible, tanto en venta como en alquiler. Esta falta de oferta disponible está haciendo que estas viviendas que están a la venta y en alquiler reciban cada vez más presión de la demanda y los precios, desde luego, suban tanto en venta como en alquiler. Claro, Francisco, se dice que hay que construir más, pero si esas nuevas viviendas construidas no salen al mercado, poco se va a arreglar. ¿Es verdad que hay unas 400.000 viviendas vacías en nuestro país? Bueno, el estudio dice de hecho que hay más viviendas vacías, que 400.000 estarían en zonas que pudieran ser interesantes, pero lo que no nos dice el estudio es cuál es el estado de esas viviendas. Si están bien, si están mal, si están viviendas que no se puede entrar a vivir, si hay que entrar primero a reformar. Lo cierto es que los números no salen. Quiero decir, si hay 200.000 hogares que se están creando todos los años y de media se construyen menos de 100.000 viviendas, evidentemente la ecuación no sale, hace falta construir mucho más vivienda. ¿Cuál es el problema?
problema ahora mismo que tenemos en España con respecto a la obra nueva? Pues que no hay suelo disponible. Además, tenemos que tener en cuenta que los plazos de las viviendas de obra nueva pues son muy largos, y desde que se obtiene el desarrollo del suelo hasta que se entregan las llaves de la vivienda, pues pasan muchísimos años. Y esto agrava mucho más el problema. El problema de ahora acaba de explotar, pero venimos arrastrándolo. Casi te puedo decir que desde 2008, en el momento en el que se pincha la anterior burbuja inmobiliaria, y de repente todas las administraciones públicas decidieron pues no desarrollar más suelos, ¿no? Todas las administraciones a las que les correspondía. Y entonces ahora hay sitios, localidades, regiones en las que sí que haría falta que se construyera vivienda y que se agilizaran los trámites para que esta vivienda se pudiera entregar lo antes posible. Has nombrado la bicha, Francisco. ¿Estamos corriendo un riesgo de volver a una burbuja como la de la época de la crisis del ladrillo? No, yo creo que no. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. En este momento el problema que tenemos, como te digo, es la falta de oferta disponible. Lo estamos viendo tanto en venta como en alquiler, y es esta oferta la que está haciendo, como decíamos al comienzo, que la demanda presione sobre las viviendas y que suban los precios. Lo que tenemos ahora mismo es una enorme falta de oferta disponible. Otro dato a tener en cuenta en ese desequilibrio de oferta y demanda. Muchos piensan en construir, pero hay otra forma de crear viviendas que ha destacado últimamente: el cambio de uso de un inmueble. O sea, Francisco, convertir, por ejemplo, un local comercial en una vivienda. Un local comercial, un garaje, lo que antes era una oficina, un taller. Y en Canarias, por ejemplo, lo que sí que estamos viendo es que la mayor parte de los 1.664 cambios de uso a vivienda que ha habido entre 2021 y 2023 han sido de inmuebles que antes tenían un uso hotelero. O sea, que eran hoteles y que ahora se transforman en viviendas. Efectivamente, y ahora se transforman en viviendas. Pero es que en ese cambio se puede aprovechar esos edificios que ya no se están aprovechando de esa manera, o que ya desde luego no se estaban aprovechando para el uso que tenían destinado originalmente, y cambiarlos a su vivienda, que es desde luego una fórmula mucho más rápida que construir una vivienda nueva, y que ayuda de alguna manera a mitigar la presión que está teniendo la oferta. Aún así, esto no hace innecesario la construcción de viviendas, haría falta construir viviendas. Claro, en ese cambio de uso entran también, me llama mucho la atención, aparte de locales comerciales, garajes, locales industriales, incluso espacios religiosos o edificios públicos. Bueno, pues puede ser algún edificio público que el Estado haya puesto en venta porque ya no lo utiliza, y de esta manera también recoge dinero. Y a lo mejor cuando hablamos de edificios de uso religioso, pues pueden ser pequeñas iglesias abandonadas o ermitas que se han dedicado a vivienda. Sí, algunos casos hay casos muy curiosos. Si entras en la base de datos de Idealista, verás que hay viviendas en plazas de toro, en molinos, incluso en iglesias y demás. Bueno, vivir en una plaza de toros, qué curioso. Oye, Francisco, tal y como está la cosa, me da la sensación de que la tendencia es que siga subiendo, ¿no? Pues lamentablemente sí, lamentablemente se mantiene esa presión sobre la oferta tanto en venta como en alquiler. En el caso del alquiler es mucho más acuciante porque la caída del stock ha sido mucho mayor, y los precios desde luego lo notan, y los que lo notan desde luego son todas esas familias, todas esas personas que tienen muy difícil, cada día más difícil, el acceso a una vivienda. Pues Francisco, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.